¿Qué tal, amables amigos? Estamos dándole continuidad al estudio de las profecías del libro de Daniel. Estamos en el capítulo 8, ya hemos analizado la primera parte, desde el versículo 1 al 8, la visión que tuvo el profeta ahí del carnero y del macho cabrío, que estaban simbolizando a los medos y persas y luego al imperio de Grecia. Recordemos que el mismo ángel Gabriel, al explicarle a Daniel las profecías, le está diciendo justamente allí en el verso 20 y 21, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Medo y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o sea, Alejandro Magno. Muy bien, así que, amigos queridos, hemos visto en el tema anterior cómo Dios va repitiendo en el capítulo 2, en el capítulo 7, ahora en el capítulo 8, aunque finalmente desarrollan distintos aspectos del cumplimiento histórico de los sucesos que iba a haber en la tierra, pero sin embargo Dios va mostrando por un lado la historia, cómo se fue cumpliendo de una manera tan extraordinaria para que al estudiar la profecía nosotros no seamos confundidos. Así que por lo tanto hay un punto acá importante antes de desarrollar la parte que nos toca desarrollar en esta ocasión, que es recordar lo que dice la palabra de Dios con respecto a la autoridad de Dios para revelar estas verdades, porque Daniel era solamente el amanuense que escribía las visiones que Dios le daba, el contenido de ella. Y entonces dice acá Isaías 42, verso 8 y verso 9, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notoria. Dios es el que avisa, porque Él en su omnisciencia sabe lo que va a ocurrir en el desarrollo de las naciones y de los individuos. En el mismo capítulo 46 de Isaías, el verso 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Sí, amigo, Dios en su omnisciencia tiene la capacidad de mostrarnos y señalarnos con lujo de detalle cómo se iba a cumplir la historia. Inclusive el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, el versículo 19, el mismo Señor Jesucristo, que fue el que inspiró también a los profetas por medio del Espíritu Santo, dice allí la palabra de Dios, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Sí, amigo, las profecías son la revelación que Dios nos hace anticipado y ahora nosotros estamos viendo el cumplimiento histórico porque tenemos que llegar a ver los sucesos finales, porque nuestro Padre que tiene su reino eterno nos está preparando para el momento que Jesús aparezca en gloria y majestad. Así que con esto en mente vamos a ver ahora el desarrollo, volviendo siempre al capítulo 8 para analizar ahora desde el versículo 9 en adelante, dice allí, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de la estrella echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Miren, qué tremendo. Acá este cuerno pequeño, le explico un poquito nuevamente. Cuando estudiamos el capítulo 7, la bestia espantosa y horrible era la Roma imperial. Y el cuerno pequeño que iba creciendo entre las 10 hordas bárbaras que dividieron Roma, está representando a la Roma religiosa cuando se casa con el paganismo en la corte imperial de Roma. Pero aquí vamos a ver que este cuerno pequeño están unidas ahora las dos Romas, la Roma pagana y la Roma religiosa. ¿Por qué razón? Porque ambas comenzaron su ataque al pueblo de Dios. Ambas trabajaron para destruir
el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben quién fue el que crucificó a nuestro Señor Jesús. Fue la Roma pagana, por supuesto motivado por la nación judía, pero ellos cumplieron esa cruel tarea. Y durante 3 siglos la Roma pagana, como vio que el cristianismo era proselitista y avanzaba con un fuego anunciando a un Mesías Redentor que vino, que resucitó, que ascendió en gloria, ellos persiguieron durante 3 siglos a la iglesia cristiana. Y luego entonces vino la Roma religiosa, que también durante 1260 años, hemos estudiado eso en el capítulo 7, el cuerno pequeño, persiguió también a través de la espada del verdugo, el cadarzo, la Inquisición y todos esos medios, ¿verdad? Las llamas de fuego, donde se quemaba a los que ellos le llamaban herejes, porque no aceptaban, ¿verdad?, las tradiciones romanas y exaltaban las verdades de la palabra de Dios. Así que, por lo tanto, mis amigos, este cuerno pequeño está representando a eso. Ahora miren, hay varias características acá para ver el trabajo que ellos hacían. Por ejemplo, dice que este cuerno pequeño, si ustedes notan los detalles, dice, se engrandeció, el verso 10, hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de la estrella echó por tierra y las pisoteó. En primer lugar, vamos a ver que Satanás, cuando fue expulsado del cielo, él hizo una tarea tremenda ya. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, allí nosotros tenemos la descripción de una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, con una corona de 2 estrellas. Cuando se estudia ese capítulo, esa mujer era la iglesia cristiana, que iba a quedar organizada con la corona de los 12 apóstoles, y el niño que iba a nacer era el Salvador del mundo. Y entonces dice allí la palabra de Dios, el versículo 3 en adelante del capítulo 12, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la 3ª parte de la estrella del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ustedes recuerdan que el rey Herodes mandó a matar a los niñitos menores de 2 años cuando nació Jesús, ¿verdad? Para tratar de matar al Mesías Redentor. O sea, Satanás fue el que le motivaba a él. El dragón que aparece acá en el versículo 9 aclara que es Satanás. Pero Satanás es como el submarino, que trabaja por debajo, y los periscopios son las potencias que él puede usar para perseguir a los hijos de Dios. Pero acá el cuerno volviendo a Daniel, también dice que se engrandeció contra el ejército y parte de la estrella. ¿Por qué razón? Amigo, cuando Dios habla a sus hijos, Dios lo compara como un ejército y también lo compara como estrellas. O sea, este ejército y estas estrellas que habla acá no son las que Satanás arrojó, que eran los ángeles del cielo, sino es la persecución tremenda que se hizo contra el pueblo de Dios siempre. Desde Egipto, ustedes vean la historia, siempre se persiguió al pueblo de Dios. Algunos textos bíblicos, por ejemplo, para ver cómo Dios le habla a sus hijos como ejército, si vamos en el libro de Éxodo, por ejemplo, tenemos nosotros el capítulo 12 de Éxodo y nos encontramos allí con el versículo 3. Dice la palabra de Dios allí lo siguiente: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia y los padres un cordero por familia. Congregación, en otras palabras dice el ejército. O sea, prácticamente está hablando del pueblo de Dios. Veamos otro texto, el libro de Josué, capítulo 5 también, otro libro hermoso que nos llama ahí algo muy importante. Josué, el capítulo 5, versículo 13 al 15. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Josué 5, 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestro enemigo? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? O sea, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás santo es. Y Josué así lo hizo. Es Jesús.
Jesús todavía no había venido a la tierra como hombre, pero Él es Dios. Y cuando el hombre cayó en pecado, Jesús fue el mediador entre Dios y su Padre siempre. Y acá se lo presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Y habla del ejército de Jehová, que eran los hijos de Dios. Y un texto para ver que a esos hijos de Dios fieles, que predican, que enseñan, que comparten la fe pura, ¿cómo le llama la Biblia? Miren, el mismo libro del profeta Daniel, si vamos al capítulo 12, el versículo 3, fíjense en cómo se le llama a esos hijos fieles. Y los entendidos, dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a las multitudes como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué tal? Los que enseñan la justicia a la multitud, de los que predican estas gloriosas verdades, como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, ¿qué hizo entonces la Roma imperial? Persiguió al ejército de Dios y a las estrellas, que son sus hijos. Y lo mismo hizo la Roma religiosa, tremendamente. Ambas persiguieron, primeramente la Roma imperial hasta el año 313, y en el año 313 Constantino el Grande lanza el edicto de Milán: no se persiga más a los cristianos. ¿Por qué? Él se convierte de nombre al cristianismo, porque el diablo sabe que no le surte efecto que sus hijos mueran como mártires, porque son hijos de resurrección. El diablo lo que quiere es debilitarnos en la fe, para que no creamos en Dios o adoremos cosas que a Dios no le agrada. Y entonces el diablo tiene que casarse allí, y entonces durante 1260 años el sistema, ya hemos visto todo eso en el capítulo 7, estamos recordando, ahí están los textos filmados, ustedes pueden verlo. Amigos queridos, ¿saben cuántos santos y santas editó la Iglesia Católica desde el año 1000 de nuestra era? Más de 3000 santos y santas. ¿Y qué dice la Biblia sobre las imágenes? La imagen muda, dice, que enseña mentira. Y la Biblia habla acerca de toda la condenación, porque el segundo mandamiento de la ley de Dios es bien claro: no te harás imagen, ninguna semejanza, no te postrarás, no las honrarás. Todo eso dice la palabra de Dios. ¿Quién es nuestro único mediador ante Dios y los hombres? Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué hace esta exaltación Jesucristo hombre? Porque aunque Él es Dios igual que el Padre, pero como redentor de la humanidad, Él tomó el lugar nuestro para morir por nosotros, y Él es el único que puede impartirnos la salvación. No tenemos más mediadores. ¿Qué más dice la palabra de Dios? La carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, mis amigos queridos. O sea, ¿qué es lo que pasa con aquellas personas que inocentemente, muchos lo harán con sinceridad de corazón, porque así aprendieron y la enseñaron? Pero es hora de despertar, mis amigos. Apocalipsis, el capítulo, fíjense, el último detalle acerca de qué son los ídolos hechos por el hombre, sea de madera, sea de plata, sea de oro, sea de cualquier metal que sea. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis, en el capítulo 9, leemos el siguiente texto, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Sí, amigo, estos dos sistemas, la Roma pagana y la Roma religiosa, están representando acá este cuerno terrible que ha perseguido a los santos, ¿verdad?, durante una de ellas, los 3 primeros siglos hasta el 313, luego en el año 538, hemos visto eso en el capítulo 7, cuando estudiamos el Corno Pequeño, el emperador Justiniano lo nombra al obispo de Roma, jefe del Sacro Imperio Universal, y de ahí comienza la gran persecución hasta 1798, que cayó el sistema papal por la persecución de la Francia revolucionaria y atea, que se levantó contra Dios y no quiso saber nada de Dios, y quemó las Biblias, todo, porque estaban
cansado de ver las barbaridades que hacía el sistema. Si eso es Dios, preferimos no creer en Dios, dijeron. Y crearon inclusive la guillotina para matar sacerdotes y todo eso. Terrible, mis amigos, terrible. Por eso Dios nos está ilustrando para que reflexionemos y nos demos cuenta. Yo termino en esta ocasión, mis amigos, para preparar el terreno para el próximo tema, recordando las palabras que la palabra de Dios nos da allí mismo en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando Dios nos está hablando, hermano, de la hora final, el Señor Jesucristo, aquel que nos dio esta revelación, porque en el próximo tema vamos a ver cómo Él se presenta para ilustrar también a Daniel sobre esta profecía. Y qué hermoso cómo termina el apóstol Juan el libro del Apocalipsis, el capítulo 22, el verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Mis amigos queridos, Dios no nos ha dejado sin luz. En las profecías, Dios nos revela el tiempo exacto, no en día y hora, pero sí los tiempos proféticos que delinean cuando Él vendrá a esta tierra. Que Dios nos bendiga. En el próximo tema vamos a ver el desarrollo de la parte vital de esta profecía. Entonces, este cuerno pequeño queda claro, ¿verdad?, que se está representando a las dos Romas unidas. En el próximo tema vamos a aclarar mucho más todavía el punto que viene después. Que Dios los bendiga, es mi deseo y mi oración.